Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica. Clínica Abreu. Nuestro invitado de hoy es Alberto Fiallo, abogado y ex candidato a senador del Distrito Nacional, quien logró que el Tribunal Constitucional acogiera su recurso de inconstitucionalidad y hace una semana se ha ordenado la reglamentación de las candidaturas independientes para las elecciones de 2028. ¿Qué lo llevó a desafiar el sistema? ¿Cómo responde a quienes cuestionan su iniciativa? Además, Fiallo responde a la gran incógnita. ¿Estas candidaturas serán realmente una alternativa ciudadana o terminarán siendo ocupadas por miembros de partidos que no logren sus objetivos en procesos internos? No te pierdas esta interesante entrevista con Alberto Fiallo. Amigos de Siendo Honestos, ya vieron ustedes en la presentación quién es el lioso que viene hoy acá a Siendo Honestos. Es el buen amigo Alberto Fiallo, abogado de la República. ¿Cómo está usted, caballero? Yo estoy muy bien, por fin puedo venir. No solamente al programa, que tú sabes que lo sigo y me encanta, pero sí, un espacio donde podamos conversar, sobre todo porque sé que tienes aprensiones. Siendo honestos, tengo mis aprensiones. Así es. Porque el lioso de Alberto Fiallo ha puesto un jabón en el sancocho en República Dominicana y ha puesto a todos los partidos políticos, medios de comunicación a revisar temas legales y a también pensar en una posibilidad de que las cosas pueden ser distintas. Los cambios son así, Alberto. Los cambios siempre traen no solamente detractores, sino personas que con todo el derecho del mundo dicen, oye, pero esto es peligroso. Hablemos de este tema, vayamos al grano. Cuéntame que tú tiraste eso. Cuéntame qué te motivó a llevar esa acción de inconstitucionalidad. Yo creo que más que un jabón en la sopa, este es el aguacate que llega justo y oportuno cuando estamos comiendo un sancocho. Ok. O sea, que digamos que esto viene a completar. De hecho, el que te regala un aguacate... Sí, amigo. Te quiere, sí, me quiere, Eso claro. es. Entonces, esto nos regaló el Tribunal Constitucional. Todo esto nace, y tú sabes muy bien, porque en su momento tuve el apoyo tuyo por la gallardía que fue presentarme de alguna forma dentro de este contexto de partidos políticos, por no llamarle de otra forma, inclusive este desorden de la política partidaria por una de las instituciones políticas que conformaban el sistema. Pero esa organización política... Te presentaste candidato a senador. Candidato a senador por el Distrito Nacional. Exacto. Pero esa organización Opción política... Democrática. Correcto. Opción Democrática tomó la decisión de hacer alianzas puntuales con la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces le quitaron todo el sustento ideológico a lo que era mi candidatura. Ellos tomaron una decisión política que yo respeto. Guardo lindísimas relaciones con todos los miembros de Opción Democrática, pero obviamente no era lo que yo quería para la candidatura, que era precisamente ser una candidatura alternativa independiente del esquema de partidos políticos. Pero bueno, entonces me veo, renuncio. Vamos a no salir de ese capítulo, que me interesa saber qué ocurrió, cómo se te presenta la situación y qué te dicen. Mira, no, Alberto, ahora tu candidatura no va a ser así. No, para nada. Mucha gente tiene esa confusión. Sí, hablemos, ¿cómo fue? No. Primero, yo soy el que me acerco a Minú Tavares Mirabal. Ok. Y le digo, mira, Minú, yo he tenido en mi pecho la inquietud por participar en política desde hace muchos años, y es ahora, a los 45 años en ese momento tenía, que digamos que quiero materializarlo. Porque había buscado tener hasta cierto punto de estabilidad económica, no solamente para mí, obviamente, sino para mi familia. Y le digo, Minú, quiero participar internamente, competir internamente para poder ser el candidato a senador. Entonces, me acogieron con todo el cariño del mundo. De hecho, guardo lindísima amistad con Miguel Alejandro, con Samuel Bonilla, con José Horacio, que ahora el actual presidente. Con Minú nos unen lazos históricos, inclusive familiares. Pero bueno, entonces soy el candidato, me presenta como candidato a senador. 3 meses antes de la elección estoy oyendo rum, ¿verdad? Como decimos, de que hay la posibilidad, o que hubo un acercamiento con la Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo aviso internamente que yo no estaría de acuerdo y que obviamente saldría, que me gustaría saberlo a tiempo, porque yo renunciaría a la candidatura si eso se daba. Tuvimos conversaciones y obviamente la dirección política tomó decisiones por el partido, no por un candidato de manera individual. Y se materializaron las alianzas y yo entonces renuncio. Y lo hice a través de una carta y obviamente públicamente. Pero eso fue como te dije, eso fue 2 o 3 meses antes de las elecciones. Entonces yo me veía, digamos, en mi casa,
digamos que un poquito decepcionado. Porque ya tú habías gastado dinero para tu campaña. Sí, nada comparado con lo que... No importa, pero... Sí, por supuesto, claro que sí. Juliana estaba, ya tú sabes cómo estaba Juliana, de molesta con la situación, porque uno termina invirtiendo, porque hay que tener un equipo de trabajo, hay que tener publicidad externa. Como dicen, a costilla récord. Mibolsillo.com, mibolsillo.com. Entonces ya tú sabes, Juliana, tú conoces a tu amiga. Sí, claro. Obviamente ya no le estaba gustando el jueguito. Sí. Pero bueno, todo pasa, Dios se atraviesa en nuestro camino para guiarnos. Entonces yo me quedo decepcionado. Yo quería participar en el torneo electoral, aún sabiendo que iba camino a un matadero electoral. Y entonces encuentro las disposiciones de la ley orgánica de régimen electoral que habla sobre las candidaturas independientes. Así mismo, Catherine. Artículos 155 y 157 dicen de las candidaturas independientes. Yo dije, no, pero aquí, Nadie te oregió, tú fuiste que lo conseguiste. Completamente. Ok. Es una pregunta necesaria, Alberto. No, completamente. Nadie te oregió. Al contrario, yo te tengo que contar lo que yo tuve que hacer antes de que el Tribunal Constitucional la aprobara. Pero bueno, el caso es que yo encuentro las candidaturas independientes. Me gusta que estamos diseccionando esto paso por paso, ¿no? Desde el día 1. ¿Cómo es que pasa? Porque siendo honestos, así es que se sabe la verdad. No, buenísimo, buenísimo. Entonces, yo me quedo, siendo honesto, bastante decepcionado. Y reviso ese artículo y me doy cuenta que el artículo prevé las candidaturas independientes, pero las ata como requisito a que sean presentadas por una organización política previamente registrada en la Junta Central Electoral. Sí. Lo cual no hace ningún sentido. Yo digo, pero tú sabes que yo tengo poco más de 20 años enseñando Derecho Constitucional. Correcto. Entonces, para mí, esto es, digamos que, como un niño en un parque de diversiones. La discusión académica en sí mismo, para mí es interesantísima. Apasionante. Apasionante. Yo digo, pero esto es un artículo que no se puede interpretar de esa forma. Y al primero que visito, lo estoy tirando para el medio, este el primer lugar donde yo lo digo, es a uno de mis mentores en Derecho, que es Pancho Álvarez. Y le digo, antes de Eduardo Jorge, que fue el abogado que asumió el proceso, que también es mi profesor, también es mi mentor de Derecho Constitucional, yo voy donde Pancho. ¿Por qué? Porque yo trabajé mucho tiempo con Pancho. Y llegué a convencerme de que, además de su inteligencia, si yo iba, estamos hablando de Francisco Álvarez Castellano, si yo iba donde Pancho y lo convencía, ya yo tenía la mitad del pleito ganado. Del paraíso ganado. Claro. Pancho, que cada año está más terco, pero obviamente con la misma inteligencia, con la misma apertura, me tomó algunas 2 horas. Dice que son canas por ahí. Así es. Dice que son las canas. Me tomó como unas 2 horas que Pancho me dijera, ¿tú sabes qué? Te lo compro. Yo dije, de aquí yo voy al fin del mundo. Me reúno con Eduardo, le planteo mi posición y le pido a la Junta Central Electoral que inscriba mi candidatura, porque la Constitución dice que cuando hay vaguedad, cuando hay confusión en un artículo, se debe interpretar de la forma en la que más proteja el derecho del que lo solicita. Y le digo, Junta, interpreta este artículo en la medida en la que yo pueda participar en las elecciones, porque hay que decir esto, yo no tenía tiempo tampoco de hacer un partido político, porque ya habían pasado los 6 meses previos para reconocimiento de partido político. Entonces lo que quedaba era este artículo que decía que se podía presentar la candidatura 75 días antes. Entonces fíjate cómo todo se pone en su lugar, porque a lo mejor yo hubiera constituido o reconocido, o logrado el reconocimiento de un partido político o una organización política que me presentara como candidato. Correcto, que es lo que ha venido ocurriendo. Que posiciones que son independientes terminan entrando dentro de una lógica partidaria ya preestablecida. Y ha pasado, en Latinoamérica también, y vamos a hablar del caso de Venezuela también. Sí. Bueno, el caso es que no podemos dejar de reservar ese paso, porque ahí es que yo quiero. Yo vine aquí, siendo honestos, yo vine aquí a convencerte. Pues venga a convencerme. Okay. Entonces, adelante. Ya que estamos en esa parte de la historia, yo le presento a la Junta me lo niega. Voy al Tribunal Superior Electoral en un amparo electoral. El Tribunal Superior Electoral me lo niega por un tecnicismo que luego fue corregido, de hecho, por el Tribunal Constitucional. Y entonces solamente me queda un lugar, el Tribunal Constitucional, a través de una acción en inconstitucionalidad. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos en República Dominicana desde el 1844 la posibilidad de cuestionar las decisiones, o más bien las leyes, en ocasión a un litigio. Y a partir del 1994 podemos hacerlo directamente, en ese momento ante la Suprema Corte de Justicia, y luego el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Si entiende que no se parece, no obedece, contradice a la Constitución, saca esa norma del sistema jurídico. O, lo que hizo en este caso, lo que hace es que la interpreta de manera conforme para que se pueda quedar en el ordenamiento jurídico y que pueda responder a la Constitución.
pero no adelantemos. Yo voy al Tribunal Constitucional. Y al Tribunal Constitucional le dijo, mira, Tribunal, la verdad es que la interpretación de este artículo no me permite ejercer mi derecho a ser elegible. En República Dominicana, uno de los derechos o el derecho de ciudadanía más importante, Catherine, es el de participación. Por primera vez en la Constitución del 2010 tenemos varias manifestaciones del derecho de ciudadanía, pero históricamente desde ese 6 de noviembre del 1844 solamente teníamos el derecho a elegir y ser elegibles. Luego se cambió a elegible porque en ese momento se decía elegido. Claro. Entonces, ese es un derecho que también está ratificado por los pactos internacionales, específicamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana. Entonces, yo le digo, mira, es que yo no puedo ejercer mi derecho a participar en la decisión de los asuntos públicos que me afectan, ese derecho a ser elegible, porque ese artículo no me permite hacerlo y pone en el medio un instrumento, un vehículo, un obstáculo, que es el partido político. Y el Tribunal Constitucional acogió en este caso la acción y dijo, ciertamente, no es razonable solicitarle a una persona que para que pueda presentarse como candidato o candidata tenga que hacerlo a través de un partido político. Pero eso que dijo el Tribunal Constitucional, ya lo había dicho hace 30 años, el Comité de Derechos Humanos. Como tú sabes, la ONU tiene un Comité de Derechos Humanos que interpreta los pactos. Sí. Cuando interpretó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su observación general número 25, dijo, no se le puede pedir puntualmente, no con confusión. Es que yo creo, Alberto, y estoy de acuerdo contigo y te sigo bien hasta este punto, porque yo creo que lo que ha generado una dinámica de debate no es el qué, el asunto es el cómo, y quizás eso es lo que está en cuestionamiento. ¿Cómo se ejecuta esta sentencia del Tribunal Constitucional? Por dos razones. Uno, porque incluso según 2 votos disidentes del propio Constitucional, el Tribunal se excedió en sus funciones y empieza a legislar. Eso es lo que dice uno de los votos disidentes, por lo menos el del magistrado Vargas, que por cierto vamos a hablar ahora de un artículo que escribió ayer. Pero también es que en el sano juicio de mucha gente, sano juicio, dicen, está bien, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Bajo qué regulación lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Ahora tendrá eso que ararse, ¿no? Que trabajarse. Me lo dices ahora, porque tengo que irme a la pausa, ¿cierto, muchachos? Ya regresamos con más. Estoy siendo honesto, ya venimos con Alberto Fiallo. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, También para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Regresamos con más Estoy Siendo Honestos hoy con Alberto Fiallo, un muchacho travieso, que ha puesto a todo el mundo acá en República Dominicana a pensar en unas elecciones con la posibilidad de que hayan candidatos independientes en todas las posiciones. Correcto. Y que el candidato que hasta ahora usted había visto, fulano del PLD, mengano del PRM, sultanejo del PRCC, aunque terminen siendo todos los mismos, como en un montón de boletas, pues resulta que aparezca Pedro Pérez. Correcto. De Pedro Pérez. De Pedro Pérez. Pedro Pérez de Pedro Pérez. Claro. Sin partido, sin movimiento. No. Tiene que haber un movimiento. Sí, entonces, ese es el cómo. Ahora pasemos al cómo. Claro. Lo que dijo entonces el Tribunal Constitucional era que, como dije, no era razonable solicitar que alguien, una candidata o candidato tuviera que presentarse a través de una organización política, pero que tampoco podía abrirse la posibilidad. ¿Por qué? Porque no es que tú te levantes en la mañana y tú dices, mira, papi y mami siempre me dijeron que yo era un líder natural. Yo voy a ser presidente de la República. Hay mucha gente así, ¿tú sabías? Hay mucha gente así. Hay mucha gente que se para en la mañana y se peina y dice, yo quiero ser presidente. Pero eso está bien. No, claro. Eso está bien, porque además también es un deseo que te mantiene motivado o motivada. Bueno, depende. Depende de quién, claro. Sí, claro. Pero la verdad es que... Aunque yo admiro tú sabes, la autoestima alta, claro que sí. Hombre, la motivación. Pero bueno,
el drive, ¿verdad? Sí. Pero lo que dijo el Tribunal Constitucional es que, bueno, mira, tampoco podemos dejar abierta la posibilidad, porque el derecho a ser elegible no puede dañar el derecho a ser elegido. Tú recuerdas lo que vivimos el 20 de febrero, el domingo, esas 3 sábanas, ¿verdad? Entonces, eso, imagínate cómo sería si tuviéramos abierta la posibilidad de que cualquier persona que se presente como candidato o candidata a presidente pueda hacerlo, o a regidor, o a diputado, o a senador. Entonces, lo limitó a 3 requisitos principales. El primer requisito, que era la elaboración de un programa de gobierno. Porque tú no puedes gobernar sin un plan, ¿verdad? Tiene que haber un sustento. Tú sabes que ahora lo propositivo. hace hasta ChatGPT. ChatGPT lo hace. Sí, esa es la verdad. Óyeme, yo me pongo Sí. aquí en ChatGPT, hazme un programa de gobierno. Yo soy Pedro Pérez, tengo el pelo apretado, me gustan los caramelos que venden en la esquina de la 27 y quiero un mejor país. Y te hace un programa de gobierno, ¿tú estás claro? Yo estoy claro Ok. y de hecho me parece que tiene mucha Check. inteligencia y mucha profundidad lo que tú acabas de decir. Inclusive, más de lo que la gente se imagina. ¿Por qué? Porque con la candidatura independiente eso se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros hemos votado históricamente por el menos malo. Yo me paré a votar porque soy un terco. Porque no me quise quedar sentado como la mitad de los dominicanos y dominicanas que no están votando. Que no votaron. ¿Ok? Y es una crisis de legitimidad que hace que el presidente que se eligió con tan buenos números realmente tenga un 20 o un 25% de legitimidad. Ok. Entonces, eso no va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque va a obligar a que la oferta no solamente sea buena, sino que también se ejecute. Y eso es un gran problema que hemos tenido. Tú tienes un programa de gobierno que te presentan y que, primero, nadie le da seguimiento y, segundo, nunca pasa. Porque son promesas vacías. Ahora, con las candidaturas independientes, vamos a tener una competencia mucho más feroz. Pero, aparte del programa de gobierno, el Tribunal Constitucional dijo que también tenías que tener un equipo de trabajo. Porque obviamente nadie puede gobernar solo. Y finalmente, y el más importante, Catherine, lo sometió al mismo requisito de legitimidad que los partidos políticos. El mismo requisito que tuvo que cumplir la Fuerza del Pueblo, que son los de más reciente, digamos que reconocimiento, importante, partidos grandes. Lo mismo que le pidió al PRM, que es el 2%, que sea presentado por un movimiento social Sí. que represente por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Sí. La única diferencia que hay entre un candidato o candidata independiente y un partido político es la presentación de un lema, la presentación el color y los dibujos. Después, lo importante, lo sustancioso, es el mismo requisito. Entonces, con eso se desmonta el primer mito de que, bueno, ahora cualquiera puede ser candidato o candidata independiente. Pero tú sabes que los partidos políticos lo que dicen es que no competirían en igualdad de condiciones. Porque, por ejemplo, a los partidos se les exige, que estoy de acuerdo con que no lo cumplen, que estoy de acuerdo, pero está en la ley. Sí. Que no se la hagan cumplir es otra cosa, pero de que está en la ley, está en la ley. Que tengan, por ejemplo, que destinar parte de su presupuesto a temas de educación. desarrollo educativo, Sí. que tengan que ser electos, que las personas que vayan a ser sus representantes o que participen tengan que ser electos por una serie de mecanismos que también tienen que estar aprobados por ley. O sea, eso es lo que quizás se cambia en esta ecuación. Sí, pero nada de eso aplicaría a las candidaturas independientes. Pero vamos a poner algo claro. Y te agradezco que hayas hecho esa pregunta. Primero, yo no creo que podamos tener democracia sin partidos políticos. No que la democracia sería débil, que no alcanzaríamos la utopía democrática, no. No tendríamos democracia sin partidos políticos. Y partidos políticos que deben ser cada vez más fuertes. ¿Ok? Entonces, los controles a los cuales se les somete a los partidos políticos, sobre todo tope de financiamiento, Correcto. tope de gastos, definitivamente deben aplicarse a las candidaturas independientes y eso es parte de la regulación que debe ser periférica. ¿A qué me refiero con periférica? Ya la sentencia se basta en sí misma. Ya la sentencia dice cuáles son los requisitos formales, sustanciales para ser candidato o candidata independiente. Ahora lo que tenemos que es someterlo a los mismos controles que los partidos políticos. ¿Tú estás de acuerdo con Que que sea la aplique. Junta Central la que lleva adelante la legislación? La verdad es que esto es un tema de derechos fundamentales. Entonces, esto es un derecho fundamental que es propio, digamos que el derecho por antonomasia, el derecho por excelencia en materia de derechos fundamentales, específicamente derechos de ciudadanía, y tiene cierta cercanía a la Junta porque se trata de un tema, Claro. digamos, que toca lo electoral, pero no es puramente electoral. Este es un tema para que lo toque el legislador. Nuestra Constitución prevé cómo se regulan los derechos fundamentales. Sí, pero quizás que la iniciativa sea de la Junta y que los legisladores también hagan su trabajo. No, esa fórmula no te convence. Yo no creo que yo creo que la intención de los partidos políticos
era que como la Junta tenía que regular la participación de los candidatos y candidatas independientes en ocasión del proceso electoral, sea ella la que lo hiciera. Pero perfectamente pudo haberlo hecho el legislador, que es el que tiene la única oportunidad, de acuerdo a la Constitución, de revisar, de Bien, tocar pero tu equipo los no derechos va a atacar fundamentales. en ley que sea la Junta la que desarrolle la... Para nada, Vale. para nada. Ok. Y gracias por mencionar el tema equipo, porque no podemos irnos sin hablar de mío. El movimiento Sí, independiente. porque yo he dicho que este es un muchacho organizado. travieso, pero la verdad que hay varios muchachos traviesos trabajando No, allí. y tú vas a ver qué bonita iniciativa tenemos para hacer efectiva las candidaturas independientes. ¿Cómo? No dejemos de hablar del cómo. Porque al final tenemos que hablar de los efectos que va a tener y que no escuchamos. Yo agradezco muchísimo que tú abras este espacio. ¿Por qué? Porque tanto los partidos políticos, inclusive mal orientados y tal vez orientados por el miedo a algunas instituciones que naturalmente son de naturaleza democrática, han criticado la sentencia. Y vamos a ver por qué los partidos políticos... Ahí dijo ¿cuál es la Fijo que no razón está de verdad? acuerdo. Es que no he podido hablar con Servio Tulio. O sea, Esa pero es la ¿tú crees verdad. que tú puedes convencer a todo el mundo? Hasta a Servio No, Tulio. no, convencerlo no, pero darle otra perspectiva. Solamente están Exacto. recibiendo la queja justificada y los miedos justificados. Esto es lo novedoso, siempre da un poquito digamos que, de preocupación. Y eso es así, pero te cuento. O sea, nadie te ha convencido a ti en algo de lo que quizás tú digas, bueno, ahí hay que establecer algún tipo de candado, de cuidado, de prestarle un poco de atención, porque, oye, es mucha gente la que está diciendo, Alberto, con toda razón, esperen un momento, vamos a ponerle un poco de cuidado a esto, Sí, ¿no? yo estoy completamente de acuerdo con que se establezcan los mismos controles. Aprovechemos para que los controles a los partidos políticos sean efectivos. Sí, a mí me encantaría Porque también, nosotros tenemos una Junta Central Electoral que haciendo una auditoría visual Sí. se puede dar cuenta de que los partidos políticos están gastando mucho más de lo que dice la ley, que ya de por sí, Catherine, es una burla. Que una ley de participación electoral diga que para una precampaña interna un precandidato presidencial puede gastar 500 millones de pesos, es una burla en la cara de todos los dominicanos y dominicanas. Pero que diga que tú tienes un tope de gasto en la campaña de 1.000 millones de pesos, sabiendo tú y yo que se gasta mucho más, Claro. también es una burla porque en República Dominicana hay 500.000 dominicanos y dominicanas que se levantan en la mañana sin saber si van a comer ese día. Pero eso lo dice la ONE, la Oficina Nacional de Estadística. El Estado nos dice a nosotros, sus estadísticas, que hay 500.000 de dominicanos que están en extrema pobreza. Y nosotros estamos dándoles 5.000 millones de pesos en el 2024 a los partidos ¿Tú políticos. estás de acuerdo con que se elimine el financiamiento público? Se elimine de los no, partidos? que se limite y que se controle. Que se elimine no. Que se controle, no, que se elimine no. Ok. No pudiéramos tener, no es sostenible, no pudiéramos tener una democracia Hay gente que andando. piensa que para qué. Sí, Que igual se la buscan. yo lo sé. Y te voy a decir algo, es un impulso que seduce, es un impulso completamente natural cuando tú ves lo que hacen los partidos políticos. O sea, que hay gente que tiene toda su vida pululando en partidos políticos o que tiene toda su vida teniendo un partido político y lo maneja como si fuera una empresa en la cual no trabaja. Pero tú dices una empresa, yo Obviamente. digo un colmado. Bueno, un colmado a nivel de organización. Sí, pero una exacto. empresa porque es bastante productiva, pero sin trabajar. Es como una herencia. Una Eso es, botella. 35 partidos políticos tenemos en República Dominicana. Pero O sea, hay 3 partidos políticos y 33 botellas. hay 3 partidos políticos. No, yo no diría 32, porque ahí hay partidos que. Ahí está se Acción manejan. Democrática, Ahí está Alianza No, pero no me hables de País. Alianza País. Ok, pero yo creo que son partidos. Independientemente, digamos, que de esa presión. Tú has natural. hablado de gente que tiene pululando demasiados años y me mencionan Alianza País. Vámonos a la pausa. Bueno, ya. En este 2025 vamos a seguir compartiendo todo lo que hacemos en este programa con la gente linda de Miravisión. Ellos son los especialistas en hacer que nuestro contenido a través del canal de YouTube llegue a más personas, que la comunidad siga creciendo, que ustedes nos comenten, que además ustedes puedan enviárselo a quien quieran y que los temas además les lleguen rapidito y como a ustedes les gusta. Vayan y conozcan a los chicos de Miravisión. Amigos, estamos de regreso. Alberto Fiallo está con nosotros. Él promete convencerme de que las candidaturas independientes no van a representar un peligro para el desarrollo de la República Dominicana en virtud de su democracia. Y yo me he dispuesto a escucharlo, porque yo creo que este espacio sirve para eso. Así para es. que escuchemos, para que debatamos y que si usted definitivamente quiere otra cosa, pues nada, vote por su candidato Totalmente de tradicional. acuerdo. Y eso nos hace mucha falta, el debate, poder encontrarnos en ideas y abrirnos a podernos convencernos. No quiero que dejemos fuera el tema del cómo. El Tribunal Constitucional optó por una sentencia interpretativa. Sí. Este es un aporte de los italianos
al derecho constitucional, digamos que global, y es utilizado por todos los tribunales constitucionales o salas constitucionales del mundo. O sea, que no se extralimitó. Del mundo constitucional, no. Primero, es una disposición que está en la ley hace 13 años. Desde que nace la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se pueden hacer sentencias interpretativas. El Tribunal Constitucional ha hecho 21 con esta, 21 sentencias. Ahora, ¿por qué hacerlo en este caso? Y no hacer una sentencia exhortativa. Exacto. Yo no te voy a poner el ejemplo de que vivo en carne propia. Tú recuerdas que la licencia de paternidad fue una acción que yo sometí ante el Tribunal Constitucional. Sí. Y lo que dijo el tribunal fue, bueno, no es razonable que tú le des a una persona 2 días para estar con su hijo, porque no es coherente con lo que queremos promover, que es la integración del hombre a las tareas del hogar, sobre todo a la más importante, que es la crianza. Y el Tribunal Constitucional le exhortó al Congreso a que en 2 años emitiera una ley que le aumentara y que progresivamente fuera llegando al mismo, digamos que al mismo tiempo que la mujer. Bueno, te cuento que han pasado 1 año y 3 meses. No se está hablando de eso. Y en 9 meses nosotros no vamos a tener ni siquiera los 2 días que teníamos. Entonces, eso es el Congreso. Eso sería enviarle al Congreso, poner en manos de Lutero, la Iglesia en manos de Lutero, enviarle al Congreso una legislación que ellos vienen manoseando y manipulando desde el 1962. ¿Por qué te cuento? Pero es peligroso, Alberto, eso, porque si en eso de la paternidad estamos de acuerdo, pero también, ojo, y también hay que establecer que el Tribunal Constitucional en este momento en República Dominicana tiene una composición, pero mañana podría ser otro Tribunal Constitucional, y si le damos cabida y rienda suelta a que las sentencias empiecen a ser interpretativas, bueno, pues ¿para qué tenemos el Congreso? Cerremos eso, que legisle el Tribunal Constitucional. Sí, y eso mismo lo ha entendido, entiendo tu aprehensión, y eso mismo lo ha entendido el Tribunal Constitucional. Por eso, en los 13 años de existencia que tiene, solamente ha emitido 21 sentencias. Recuerda, Catherine, y esto es importante, que también algo que valora el tribunal es que nosotros tenemos el derecho a presentarnos como candidatos independientes desde hace 100 años. Sí, correcto, desde 1926. 26, exacto. Exactamente. Justamente casi 100 años. Casi 100 años. Entonces, interpretando esta situación... Y nadie se había inscrito como independiente. Sí, se había tratado. De hecho, a mí no me acompañó, pero en el mismo proceso electoral, el pasado, se presentó Mónico Sosa, que tiene un movimiento muy interesante y es un candidato ciego, no vidente. Entonces, a él también se lo rechazaron, lo único que él no continuó como yo, llevándolo hasta el Tribunal Constitucional. Entonces, digamos que esas objeciones están dentro de la ley, dentro de las facultades que tiene ahora. Vale. Me dijiste Vargas. Sí, el magistrado Vargas dice que se han extralimitado. Eso es su derecho, ¿eh? Sí, él lo ha escrito, está en la sentencia como un voto disidente. Así es. Y además ha escrito en la prensa un artículo en donde él más o menos explica cómo se puede echar atrás esa propia sentencia, porque como sabemos son inapelables las sentencias del Constitucional. Él abre otras posibilidades. ¿Qué tú piensas sobre eso? Sí, yo pienso que, y mira, voy a ser sumamente respetuoso. Yo respeto al magistrado Vargas y lo valoro como profesional. Pero lo que él plantea es simplemente improcedente. ¿Por qué? Imagínate que un tribunal constitucional diga que una ley es inconstitucional y que luego se levante 2 años, 3 años, 14 años después y diga, tú sabes que realmente era constitucional y la reintegra. Después de que sale una sentencia de inconstitucionalidad, no existe un ejemplo en el mundo, de un tribunal constitucional que haya echado para atrás una... Que se haya desdicho. O sea, es que, de hecho... Ojo, nosotros entrevistamos acá a José Dantes también, jurídico del PLD, y dijo eso mismo, que podían buscar precedentes, jurisprudencia, y que podían echar atrás eso. Sí. Y yo le dije, como que le baja una iluminación al Constitucional. Sí, bueno, eso no, mira, ¿Ha ciertamente pasado acá? existe, sí, por supuesto, pero nunca en materia constitucional. Okay. Sí ha pasado, por ejemplo, que el tribunal revisa su precedente. Correcto. Por ejemplo, ¿quién es el competente para conocer de las acciones de amparo cuando se trata de instituciones públicas? Aspectos que tienen que ver con el procedimiento, pero nunca en la acción de inconstitucionalidad porque es tan traumático, Catherine, sacar una parte de una legislación
y tiene tantos efectos al punto que inclusive la ley le permite modular los efectos al Tribunal Constitucional. Es decir, mira, esta sentencia aplica para el porvenir, pero en algunos casos yo puedo darle efectos retroactivos. Es decir, te permite inclusive hasta el efecto temporal de la sentencia, manejarlo al Tribunal Constitucional, porque es muy dramática una acción que acoge una decisión. Y de hecho, yo te invito a verlo de otra forma. Para no hacer algo tan traumático y con un impacto tan grande como sacar una legislación, lo que hace el Tribunal Constitucional, que de nuevo es la propuesta de los italianos siglo XIX, lo hacen todos los tribunales constitucionales, obviamente con mucho cuidado, es que en vez de sacarla, para dejarla, lo que hacen es que proponen, mira, vamos a interpretarlo de esta forma para que pueda quedarse y para que sea coherente con la Constitución y se pueda quedar en el ordenamiento jurídico. Y eso fue lo que dijo, incluyendo la figura del movimiento social accidental y espontáneo. Vamos a hablar de ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, para evitar que volvieran Movimiento social accidental y espontáneo. Ay, madre mía de Candelaria. De hecho, eso es poesía. Sí, por Eso eso te iba a decir. es poesía democrática. Ajá. Claro, como debe ser. Un movimiento social, el movimiento Catherine puede, que de hecho te lo propongo, ¿eh? No. Yo puedo con mucho, pero no con una candidatura. Pero no con eso. Vamos a hablar de los efectos de la sentencia. ¿Qué vamos a ver? Te están diciendo los partidos políticos, vamos a demostrar primero los partidos políticos y después te voy a decir qué no estamos viendo en la sentencia. Los partidos políticos dicen, pero ahora es un espacio para el narcotráfico. Muy tarde. Ya el narcotráfico permeó hace mucho tiempo. Sí, pero puede seguir permeando, ¿eh? Mira, me parece absurdo un planteamiento, un argumento como ese, porque si de algo se nutre el crimen organizado y el narcotráfico es del anonimato. Ser candidato independiente expone al criminal organizado o al narcotraficante a ser, digamos, a una especie de escrutinio social. Pero Pablo Escobar fue legislador de su país. Dime otro ejemplo que tú hayas visto en el mundo que no sea de una persona que ya, primero, había alcanzado un nivel de ascendencia social tremenda y de apoyo social tremendo, que un loco como Pablo Escobar. Pero además... Pero lo logró. Catherine, pero ven acá, ¿es verdad que tú dijiste que los foques tienen más cosas que los diputados que tenemos? ¿Más conexión? No, eso sí. como que tiene más, ¿cuál fue la expresión? Porque yo dije, a lo mejor lo sacaron de contexto. No. Mira, yo lo dije, me han caído, ya tú te imaginas cómo me han caído. Pero yo digo, pero oye lo que yo dije. Por eso es que te estoy preguntando. Claro, y te lo agradezco. Mira lo que yo dije. Yo dije que yo no puedo estar más separado ideológicamente de Alofoque y de los valores que promueven su plataforma, pero que por su derecho a participar, yo peleo con cualquiera. Entonces, también pienso que los partidos políticos tienen que revisarse si han sido tan incapaces de presentar propuestas que conecten con la gente y que con valores que la gente reconozca, acepte y use en su vida diaria para que una persona como Alofoque haya logrado el nivel de conexión que tiene. Sí. Esa es la verdad. Entonces, te tiene que revisar un partido político cuando Alofoque, que lo que tiene son plataformas, él es un youtuber, él es un líder del tema de las redes sociales y digitales. Y lo que tiene, la mayoría de sus programas son de chisme. De hecho, en la entrevista que yo tenía con él bromeaba diciendo, mira, doctor, usted debería saber sobre tal muchacha que tenía tantos días sin tener relaciones sexuales. Esos son el tipo de temas que se discuten en esa plataforma. Pero revísate tú. Si tú eres incapaz de movilizar, tú eres el vehículo de la participación ahora mismo, hasta la sentencia, obviamente. Y tú siendo el vehículo de participación, donde la gente tiene que identificarse, la gente no se está parando a votar. Tú tienes a la mitad partidos políticos. Ustedes tienen a la mitad de los dominicanos y dominicanas quedándose en su casa el día de las elecciones. Claro. Y este muchacho, que salta con, hablamos en el 2028, crea un espacio donde, yo creo que tú ves los comentarios. Entonces, aquí el problema, yo los he visto, el problema está fallando el sistema. Nosotros no tenemos una opción diferente a la que está planteando. Ahora, cuando yo digo Alofoque, ese es el espacio, porque esa era otra preocupación también, que se colara un influencer. No nos ha ido mal con los famosos. Ahí está el Boli, ahí está Juliana, ahí está el Torito. O sea, no nos ha ido mal con los famosos. Ahí está Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura. Ahí está Roberto Salcedo. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Si nosotros vemos la composición del Congreso, con honrosas excepciones, a nosotros nos daría mucha pena. En este país nosotros tenemos una infrarrepresentación. ¿Sabes lo que significa eso? Que el 99% de los dominicanos que viven en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional no sabe quiénes son sus 6 diputados.
¿Cuántas personas? ¿Tú sabes lo que debería ser un diputado? Un diputado debería ser el tipo o la tipa a la que tú llamas, y vamos a hablar de la participación de la mujer a partir de la sentencia, que tú llamas porque tú tienes en tu barrio, tú tienes un mes que no llega el agua. Claro. Eso es lo que tiene que estar haciendo un diputado. Aparte de legislar, evidentemente representar y fiscalizar. Pero nosotros, en vez de tener una Yo lo veo peor, yo veo eso casi que un rol de los concejales, de los regidores. Completamente de acuerdo. O sea, si el asunto es dramático con el tema de los diputados, ni hablar con el asunto de los regidores. Y Imagínate vaya que nos cuesta. Alberto, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, yo quiero que tú me digas, desde el momento en el que esto surgió, hasta que haya como ido tomando forma, porque yo incluso vi al PRM como más ganado a la idea últimamente. Como Sí, más sí. ganado. De hecho, como que los convenciste tú a los PRMistas. No, yo pienso que ellos, de hecho el presidente no se ha referido al tema y tú lo sabes. No, yo no digo el presidente. Yo No, digo eso hoy, el PRM. presidente del partido sí. El presidente, claro, el presidente no se ha referido al tema, lo cual digamos que te habla de su ecuanimidad. Y Paliza puntualmente, Sí. lo que ha dicho es que no hay de qué preocuparse, que hay que regular Sí. las candidaturas independientes, pero tira un caramelito envenenado diciendo para que no afecten a los partidos políticos. Vamos a ir a una pausa. Evidentemente, cada quien va a velar por lo suyo, pero Alberto, eso es normal. Eso es parte de la vida. Vamos a la pausa, ya venimos. Regresamos con más. Alberto Fiallo está con nosotros. Yo he dicho, Alberto, que sobre el tema de las candidaturas independientes, yo tengo la impresión, quizá yo te equivoco. Y bueno, eso es parte del ejercicio. Uno lanza hipótesis, los que vivimos de alguna manera de analizar entre líneas, siempre estamos viendo por qué pasa esto, quién está hablando de esto y por qué lo está mencionando, quién no ha hablado de esto. Entonces yo te decía que conforme han pasado los días, yo he visto como unos cambios ahí ligeros en posiciones. Yo tengo la impresión de que de los partidos tradicionales van a salir personas del escenario que ellos tienen. Claro. Y probablemente se monten en la lógica de las candidaturas independientes para poder acceder a posiciones electivas. Claro, es uno de los miedos de los partidos. Sobre todo sería una de las aprensiones al partido que más candidatos presidenciales o potenciales candidatos Exacto. presidenciales tiene, que es el PRM. Exacto. Sí. O sea, por ejemplo, un Es un candidato riesgo. al PRM que no lo logra por la vía de las primarias o cualquier método que ellos escojan, que creo que va a ser primaria, y que diga, tú sabes que como no me eligieron acá, pues yo creo que yo igual Sí. voy a poder hacerlo fuera del partido. Sí. Y construir una candidatura independiente. Sí. Y nada se lo puede negar. Nada se lo puede negar porque las disposiciones que tienen que ver con el transfugismo, Sí. y te lo digo ahora porque yo entiendo que por ahí van Por a ahí va a atacar, venir. por ahí viene un tema. No puede haber transfugismo cuando se va como candidato independiente. Claro. Pues Entonces- yo digo, te vas de tránsfuga para tu propia opción. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que es importante no dejar de hablar. Pero te tengo que preguntar, ¿ese no fue el espíritu ¿De qué? de lanzar todo esto, de ir adelante con todo esto? O sea, parte del espíritu. O sea, no solamente tú en tu cabeza y tu equipo, sino otras personas nos dijeron, vamos a pensar por si esto nos pasa en el camino. Si nos pasa qué, Por si nos pasa en el camino que nuestro partido no deje que nosotros seamos opción real de poder. Bueno, yo no tuve esa experiencia porque recuerda que yo Tú pude no, presentarme. te estoy diciendo que si alguna persona de todos estos partidos no se Ah, te ha ya. acercado y te dijo, Alberto, echa ese pleito, porque eso también a nosotros nos va a comer. Es que nadie sabía que yo estaba echando este pleito. Ah, ok, está bien. Esa eso es la hay que verdad. preguntarlo. No, tanto así que la Cámara de Diputados lo dejó a la soberana apreciación del juez, del tribunal. Es correcto. Y la Procuraduría estuvo de acuerdo con la Es posición. correcto, sí. La es verdad, y cierto. le recordó, de hecho, al tribunal el caso Yutama en Nicaragua, donde la Corte Interamericana en el 2005 dijo, ustedes no podían pedirle a esa asociación indígena que estuviera en un partido político para poder participar. O sea, ya esto está discutido. Yo quiero que no dejemos de tratar una aprehensión natural. Mira que está Mira, se pone en cuadre él. Atrás me cuadra. Que yo siento, siendo honestos, Sí. que fue la que sentiste cuando viste todo este movimiento. Claro. Y yo creo que te trajo unos muy malos recuerdos del chavismo y el madurismo. Sí, obvio, Esa es la verdad. obviamente. Pero entonces, La historia está ahí. te cuento, así es, pero te cuento que tú sabes mucho mejor que yo, que Chávez se presentó con el movimiento Quinta República. Correcto. O sea, que era un partido político creado unos 3 años anteriormente. Pero también hay expresiones con Milei. Milei se presentó con una coalición de partidos, de los cuales hay 2, que son Fuerza Republicana y Federal, que tenían 37 y 50 años establecidos desde el punto de vista respectivamente.
el caso más emblemático probablemente el del presidente Bukele. El presidente Bukele, la gente no lo sabe, pero el presidente Bukele es el que ha dado más tumbo ideológico. Al presidente Bukele lo presentan por primera vez el FMLN. Así es. Que es un partido de izquierda profunda, como le llamo yo. Luego lo presenta Camino Democrático, que en el 2019, que es centro izquierda. Y termina ganando con un partido de centro derecha. Así es. Es decir, todos los, digamos que, no vamos a ponerle mote, ¿verdad? Todas las opciones alternativas radicales Sí, exacto. han salido del esquema de los partidos tinte políticos. populista, hay que decirlo. Claro. Trump es del partido más tradicional de los Estados Unidos, Correcto. que es el Partido Republicano. Sí, pero próximamente se Entonces, va a llamar MAGA. Se va a llamar MAGA. Próximamente MAGA. se va a llamar MAGA. MAGA, No sí, se sí, extrañen que le cambien el nombre del Partido Republicano. Claro que sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el miedo de que las candidaturas independientes hasta cierto punto sean caldo cultivo de un elemento radical, de hecho ya lo tuvimos en las elecciones anteriores. Sí. Entonces, narcotráfico, locura, eso no puede pasar. Pero además, solamente hay que ver la historia. Tenemos en 10 países de Latinoamérica, hace más de 100 años, como el caso de México, candidaturas independientes y no ha ocurrido nada, Catherine. No hay un solo tumulto social que haya tenido que ver con la presentación de una candidatura independiente. En ninguna parte del mundo, ni en ecosistemas políticos tan, digamos que tumultuosos naturalmente como el de México, como el de Argentina, como el de Colombia en su momento. Entonces, no debe haber miedo. Ahora, ¿qué sí trae la sentencia? Sí. Positivo. Dime. Participación de la mujer. El 93, dice un estudio del PNUD, que el 93%, en el 2020 se hizo ese estudio, 93% de las mujeres ha sido en algún momento víctima de violencia dentro de los partidos políticos. Nosotros tenemos solamente el 10% de los alcaldes, alcaldesas, solamente el 10%. Te estoy diciendo que aún estableciendo cuotas, aún teniendo una legislación, un marco legal que pretende promover la participación de la mujer, no le interesa. Pero no le interesa porque no tiene más compromiso social que el hombre, sino porque entrar a un partido político es fajarse a codazo y a papeletazo, y eso a la mujer, eso no está en la configuración mental de la mujer. No estoy dejando fuera muchísimo liderazgo importantísimo que tenemos de mujeres. Sí. Pero la mujer, a la política, le ha faltado muchas cosas en República Dominicana. ¿Pero tú crees que por ser independiente no va a hacer falta también papeleta para competir contra los partidos que tienen mucha papeleta? Ay, vámonos a eso. Ay, qué pregunta más buena, Dios mío. Mira, en la República Dominicana, la papeleta valen cada vez menos. ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mira, nosotros hemos madurado mucho políticamente. Y la muestra de eso ha venido, nosotros hemos estado recibiendo muestras de eso en toda la historia reciente. Nosotros cuando luchamos contra la cementera, cuando luchamos por Loma Miranda, con el 4%, con la Marcha Verde, con la Plaza de la Bandera, hemos dado muestras de que hay una movilización social, hay un movimiento sensible socialmente, que no se moviliza por dinero, porque, bueno, ni a ti ni a mí no dieron. Digo, estoy asumiendo que tú también fuiste a la Marcha Verde, sí. Pero ni a ti ni a mí no dieron. Por más que quieran desacreditar la Marcha Verde, porque parte de su directivo son parte del gobierno, eso fue un movimiento que no fue un movimiento de papeleta. La Plaza de la Bandera. Claro. Entonces, yo creo que hay una madurez social en la República Dominicana que cuando tú le presentes a esa comunidad, a ese barrio, a esa lideresa, que esa que tiene el puesto de empanada, pero que al mismo tiempo es la que organiza la kermés, la que cuando van a dar caridad para los muchachos la reparte, la que está pendiente del que está viejito en el barrio. Ese liderazgo femenino solidario se pueda presentar como candidata a regidora, como candidata a diputada. Yo creo que nosotros vamos a tener la madurez política para escogerla, con todo y la papeleta que tenga. Tú lo vas a ver. Tú me has convencido en casi todo menos en eso. Yo creo que sí. Tú me has convencido en casi todo, menos en eso, lamentablemente, Alberto. Y te lo digo porque uno tiene esta cercanía con gente de partidos, sí. Que ojo, que hay mucha gente de los partidos que hace las cosas bien hechas. Que hay mucha gente de partidos que se busca su campaña con las uñas, porque a veces ni siquiera la propia gente del partido les responde. Eso es correcto. Que tienen que salir a matarse en una candidatura porque el partido dice que apoyan a uno, pero por abajo están apoyando a otro. Así y entonces uno se encuentra con que esos candidatos, con toda la razón del mundo, dicen, es que no voy a poder ganar porque es que aquella persona me está venciendo en cuanto a tema de recursos. Claro. Porque se ha convertido el tema democrático en un intercambio económico. Y eso es muy triste. Pero me estás dando la razón. Esa persona
va a poder presentarse como candidato independiente. Ahora, todos esos líderes comunitarios, al cual la cúpula de los partidos, que, ojo, el 99% de los componentes de los partidos políticos son gente buena, son gente capacitada, son gente con vocación de servicio. Pero la cúpula de los partidos políticos ha secuestrado prácticamente la democracia partidaria. Entonces, ¿qué hace? Le impone a ese líder comunitario, que es el que moviliza realmente a la gente, que es la persona que va. Ahora ese líder comunitario tiene la posibilidad de ser él, el candidato o la candidata. ¿Y tú sabes cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a asegurar, vamos a poner nuestra parte, Catherine. A mí me toca, yo tengo una deuda histórica después de esta sentencia. No, a ti te va a tocar, yo te iba a decir, porque si a ti te toca bailar ese mambo. Pero si yo no soy candidato, Dios me castiga. Porque no, Dios te castiga. Ahora, ¿cómo yo hago? Dios te va a castigar con dos cosas, si no eres candidato y también si se mete un candidato con todas las cosas que hemos hablado. ¿Por qué? Bueno, porque en cierta forma tú te vas a sentir responsable si pasa algo que no deba pasar. No, claro, pero te voy a decir algo, el problema está en votar por él. Ahora, ¿qué no. Ay. Yo creo porque tanto tú sirves en la esto. mesa, sientas a la gente y después le dices, si te cae mal el problema es tuyo. Sí, esa es la democracia, pero déjame decirte, ¿cuál es la parte que ponemos nosotros? Hemos creado el Movimiento Independiente Organizado. Sí. ¿Qué es eso? Eso es una plataforma, no es un partido político, no es un movimiento político. Es una plataforma de apoyo a las personas que quieren ser candidatos y candidatas en la geografía nacional. Okay. ¿Cómo opera? ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse de la señora que tiene el puesto de empanada? Sí. Nosotros vamos al Ceibo, a donde ella tiene su puesto de empanada, donde ella es lideresa comunitaria. Y le vamos a ayudar a darle forma con los requisitos que imponga la ley y que adecue la Junta, o que reglamente la Junta, sí, a que haga su programa de gobierno, a que haga su programa de gobierno, a que conforme a su equipo, y sobre todo que nos presente el movimiento que tiene las firmas. ¿Cuál es el valor de esto? Es ir allá y conocerla, y obviamente conocer de primera mano a alguien que quiere ser o que va a ser probablemente una candidata o candidato independiente y que espero que sea elegido. El valor de esto no es ese nada más, sino que vamos a estar en la capital, que es donde se concentra la Junta Central Electoral, revisando y protegiendo su solicitud, para que un tecnicismo, una formalidad... ¿Quién va a cuidar los votos de esos candidatos independientes, Alberto? Gracias. A mí me encantan tus preguntas. ¿Tú De hecho, me ha sabes? encantado también. Es que de yo me hecho, estoy imaginando la el día dinámica. de y digo, Dios mío, y esos candidatos independientes, Ahí ¿quién va voy. a cuidar sus votos? Yo te voy a ¿Quién va a decir. hacer la logística? ¿Quién va a llevarle agua a esos testigos que Yo te están voy a ahí? decir, yo te voy a decir. Que de hecho, no puedo terminar, pero decirte que me encantó la dinámica, me encantó también la vibra y la dinámica de tu equipo, de todo el equipo. Es que esta gente es muy cool, El que está siendo detrás de la honesto, cámara, gente muy cool. nuestra. Y lo bueno es que lo que me encanta es que yo a ellos los estoy convenciendo, porque yo a muchos de ellos ya lo he visto haciendo así. Ajá. Ok, o sea que pero- revísate si no termino convenciéndote, pero no, que la logística, eso se elimina con ¿Quién la cuida tecnología. ese voto? Ajá. Con la tecnología, ¿Tecnología? el voto electrónico. Está bien, ¿Qué es lo pero que pasa? Lo que Alberto, tú estás reclamando es lo siguiente, para que la gente esté clara. Los partidos políticos grandes tienen mucho dinero para movilizar delegados. Sí. Esos delegados se confabulan con los miembros de la mesa y terminan repartiéndose, sobre todo en lugares más recónditos o lugares donde no hay delegados de los partidos pequeños, se terminan repartiendo los votos. Literalmente, eso es lo que pasa. Y eso es lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo vencemos eso? ¿Cómo tenemos testigos? Pero es que en una democracia, y al nivel de tecnología que nosotros tenemos hoy, nosotros no tenemos que tener testigos. Bueno. Nosotros tenemos que tener un voto electrónico que vote y que te confirme, que te entregue una confirmación de por qué tú votaste y tú tires en la urna. El voto electrónico es lo que va a garantizar que nosotros tengamos que desmovilizar todo el volver al dinero. voto electrónico. Por Vale. supuesto, y así nosotros protegemos de manera natural el voto de la gente. Recuerda, nosotros ahora mismo recibimos nuestro salario, ¿verdad? Y se lo mandamos al prestamista. ¿Y quién va a estar cuando se lo cuenten esos mandamos- votos? ¿Perdón? ¿Quién va a estar cuando hagan la auditoría de cada uno de esos Es que no hay votos? que hacerla. Lo que pasa es que si usando la tecnología a través del voto electrónico, eso va a un servidor central. Sí, pero en la ley está el tema de la auditoría, mesa por mesa. No, pero no importa. Tú puedes hacer perfectamente una auditoría del 10%, comparando lo que tienes en las urnas, pero no lo hagas donde tú sabes que van a ponerte un palito aquí, un palito allá. Si no hay voto electrónico. Si no hay voto electrónico, nosotros vamos a crear Porque hoy no hay voto electrónico, ¿eh? Sí. Hoy no hay voto Y electrónico. estamos preparados para eso. Nosotros vamos a crear una red de voluntarios que esté, digamos que sea adyacente a mí, que pueda, en la medida de lo posible, apoyar y perseguir, digamos que la integridad del voto de cada uno de ellos. Tú tienes Recuérdate mucho que trabajo. ellos... Mucho trabajo, recuérdate que ellos Alberto. tienen que presentar un movimiento. De ese movimiento deben ellos saber que tienen que tener voluntarios Sí. que puedan revisar el tema del voto. Pero yo quiero terminar con una reflexión. Termine, adelante, adelante. Yo pienso que hay un deterioro, y ese es un tema que sí
debemos tratar y que sí es, aunque algunos quieran no ponerlo como un tema importante, el deterioro de la conexión de los partidos políticos. Primero con resolver problemas básicos, Claro, Catherine. claro. No hay un solo problema básico Que se haya en la República resuelto, Dominicana así es. resuelto por los partidos políticos. Pero eso es un tema de eficiencia. Digamos que un tema de conexión, eso es imperdonable, porque los partidos políticos son los que encarnan la esperanza de que vamos a estar mejor y de que estamos avanzando. Y ellos han sido incapaces de eso porque convirtieron la política en un negocio. Los candidatos independientes y candidatas independientes son una bocanada de aire. Estamos ahogados. Y ahora vamos a respirar Yo un lo poco. único que quiero, y estoy de acuerdo contigo, yo lo único... ¿Cómo? Escúchame. ¿Tenemos eso grabado? ¿Está grabado? En lo único en lo que yo... Wow. A lo único que yo voy a... Con esto yo quiero cerrar. Yo estoy de acuerdo contigo en todo eso. Y estoy de acuerdo con que muchas veces los partidos políticos, no digo en su intención y no digo que todas las personas de los partidos han convertido un poco la dinámica electoral en un negocio. Lo que yo no creo o no quisiera y jamás podría estar de acuerdo es con que se sustituya la lógica de que las elecciones se han convertido en un negocio para que se conviertan en un espectáculo. Totalmente de acuerdo. O sea, porque yo creo que el tema de la democracia no es un concurso de popularidad. Y por eso es que creo que Totalmente muy de bien acuerdo. que haya gente que tenga mucho enlace, mucho enganche, mucho lo que usted quiera, pero usted gobierna no solamente porque usted es popular. Usted debe gobernar en virtud también de lo que usted pueda hacer, proponer, ejecutar. Ideas, proyectos, correcto. Entonces, ahí, hasta ahí, estamos bien. Pero, pero eso va a pasar con estas elecciones. Ahora los partidos políticos tendrán que tener unas propuestas mucho más sólidas, porque ellos no van a poder competir solamente con una figura que sea popular. Claro. Van a haber muchas otras figuras populares, inclusive de los mismos partidos políticos que van a decidir. A mí lo que ser me da miedo independientes. es que la gente no vota por planes. Y tú lo sabes, Alberto. Pero vamos avanzando, vamos a confiar, porque Bueno, si no confiemos. confiamos, no hay confianza. No, ya, la sentencia está... Sí, porque si no confías, no hay confianza. Eso es un meme. Alberto Fiallo, Qué amigo, bien la gracias. pasé, Tú tienes qué mucho bien la pasé. trabajo, mucho Así trabajo. es, Y así si es. Yolanda estaba guapa cuando te lanzaste a senadora, ahora que yo la quiero Liliana ver. me va a matar. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue Siendo Honesto con Alberto Fiallo. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Clínica Abreu. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y por supuesto tu canal de YouTube.